Donald Trump ha vuelto al escenario político con planes migratorios más radicales que nunca. Sus políticas apuntan directamente a la población migrante, afectando principalmente a países de América Latina. Donald Trump ha reiterado su intención de completar el muro fronterizo con México, una de sus promesas más simbólicas desde 2016. El proyecto busca cerrar los tramos inconclusos y mejorar la infraestructura existente. La motivación es frenar la inmigración irregular y el tráfico de drogas, argumentando que el muro es una herramienta crucial para la seguridad nacional. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por su alto costo y cuestionada eficacia. El impacto será más significativo para migrantes mexicanos y centroamericanos que utilizan rutas no oficiales para ingresar a Estados Unidos. Países como Honduras, Guatemala y El Salvador, afectados por la violencia y pobreza, enfrentarán un incremento en la presión migratoria al verse bloqueadas sus principales rutas hacia el norte. Además, esta medida podría empeorar la situación en los centros de detención en la frontera, que ya enfrentan problemas de hacinamiento. Sí, históricamente el muro ha sido un símbolo polarizador. Y es que durante la administración Trump anterior se construyeron aproximadamente 724 kilómetros, aunque no todas fueron secciones nuevas. Con el regreso de Trump, la intención es cerrar por completo el paso fronterizo, desincentivando cualquier tipo de cruce irregular y endureciendo las relaciones con México y los países centroamericanos. Trump ha anunciado que revivirá la política de tolerancia cero, la cual causó indignación internacional en 2018 al separar a niños de sus padres en la frontera. Esta vez, su plan contempla mantener a las familias juntas, pero en centros de detención temporal, en condiciones que aún son motivo de controversia por violar los derechos humanos. La idea es disuadir la migración familiar, especialmente de países del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Durante su primer mandato, esta política generó críticas generalizadas y varias demandas legales. El trauma psicológico causado a los niños separados fue documentado por diversas organizaciones humanitarias, y aunque en esta versión no se plantea separar a las familias, el mero hecho de mantenerlas en detención sigue siendo problemático. El impacto será devastador para familias que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Además, este enfoque contrasta con políticas más humanitarias de administraciones previas que buscaban soluciones alternativas al encarcelamiento. Trump argumenta que la dureza es necesaria para evitar el abuso del sistema de asilo, pero los críticos señalan que las causas profundas de la migración no pueden solucionarse con políticas punitivas. ¿Tú qué opinas al respecto? Donald Trump ha prometido implementar el mayor operativo de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos. Este plan incluye no solo a migrantes indocumentados recientes, sino también a aquellos con años viviendo en el país, incluidos los beneficiarios del programa DACA, conocidos como Dreamers. Su lema es claro: nadie está a salvo, lo que genera incertidumbre entre millones de personas, muchas de ellas con hijos ciudadanos estadounidenses. Un drama total. Los principales afectados serían migrantes de México y Centroamérica, que representan una gran parte de la población indocumentada. Las deportaciones masivas también podrían impactar negativamente en la economía estadounidense. Y es que según el Instituto Peterson, deportar a millones de trabajadores reduciría el PIB y generaría inflación, afectando sectores como la agricultura y la construcción que dependen de mano de obra migrante. Trump argumenta que este enfoque es necesario para restaurar el orden y proteger empleos para estadounidenses. Sin embargo, las críticas señalan que el costo humano y social será inmenso.
Además, la implementación de esta política requeriría grandes recursos y una colaboración masiva entre autoridades locales y federales, lo que podría generar tensiones en estados que se oponen a estas medidas. Trump ha declarado su intención de acabar con las ciudades santuarios, jurisdicciones que limitan la cooperación con autoridades migratorias federales. Estas ciudades, como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, protegen a migrantes indocumentados al no participar en detenciones exclusivamente por motivos migratorios. Trump planea retirar fondos federales a estas ciudades y penalizar a los funcionarios que no cumplan con sus políticas. La eliminación de estas protecciones impactaría directamente a millones de migrantes, la mayoría de ellos latinos. Por ejemplo, la comunidad mexicana representa una gran parte de la población beneficiaria por estas políticas. Sin embargo, estas medidas no solo afectan a los migrantes, sino también a los servicios públicos y la economía local, ya que muchas ciudades santuario dependen del trabajo de los inmigrantes en sectores clave. Sí, el debate legal es intenso, ya que las ciudades argumentan que la seguridad pública mejora cuando los migrantes confían en la policía, sin temor a ser deportados. La propuesta de Trump amenaza con desatar conflictos entre gobiernos locales y federales. Trump propone endurecer los requisitos para visas de trabajo y limitar la reunificación familiar. Durante su mandato anterior, impuso restricciones a visas H-1B utilizadas por profesionales cualificados. Ahora busca reducir aún más su número y priorizar solo a trabajadores altamente cualificados. Esto afectaría a países como México, donde muchos trabajadores agrícolas y de la construcción dependen de programas de empleo temporal en Estados Unidos. La reunificación familiar también está en la mira. Las políticas actuales permiten a residentes legales y ciudadanos traerse a sus familiares, pero Trump planea limitar estas categorías, priorizando a cónyuges e hijos menores. Esto complicaría la situación de miles de familias latinas, especialmente colombianas y venezolanas, que esperan reunirse con sus seres queridos. El argumento de Trump es que el sistema de inmigración debe beneficiar principalmente a la economía estadounidense. Sin embargo, críticos advierten que estas políticas fragmentan familias y desincentivan el talento extranjero, afectando la competitividad de Estados Unidos en sectores clave como la tecnología y la medicina. Trump ha propuesto desplegar tropas militares en la frontera con México, una medida que busca reforzar la seguridad y combatir el narcotráfico. Aunque el uso de la Guardia Nacional no es nuevo, su intención es mantener una presencia permanente, lo que implicaría una militarización sin precedentes. Esta política impacta tanto a migrantes como a residentes fronterizos, creando un ambiente de tensión y temor. El principal objetivo es disuadir el cruce irregular, especialmente de migrantes centroamericanos y mexicanos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre posibles abusos y el impacto psicológico en las comunidades locales. Además, esta medida podría aumentar las tensiones diplomáticas con México, cuyo gobierno ha criticado la militarización como una solución ineficaz y provocativa. Históricamente, el despliegue militar ha sido temporal y limitado a emergencias, pero el plan de Trump busca establecer un control constante. Esto no solo complica el flujo migratorio, sino que también podría afectar el comercio y el turismo transfronterizo. Trump busca endurecer las políticas de asilo, restringiendo el acceso a quienes llegan a la frontera sur. Durante su mandato anterior, implementó el programa Remain in México, obligando a los solicitantes a esperar en territorio mexicano mientras sus casos eran procesados. En 2024, su plan incluye ampliar esta política y limitar el número de solicitudes aceptadas anualmente. Esta medida afecta principalmente a migrantes de Venezuela, Nicaragua y países del Triángulo Norte que huyen de la violencia y la persecución.
Y es que al limitar el acceso al asilo, Trump pretende desincentivar el flujo migratorio, argumentando que muchas solicitudes son fraudulentas o excesivas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que estas restricciones violan tratados internacionales y colocan a los migrantes en situaciones de riesgo, especialmente en ciudades fronterizas peligrosas. Además, los cambios podrían sobrecargar aún más al sistema de asilo de este país, que ya enfrenta retrasos significativos en el procesamiento de casos. En fin, el impacto de estas políticas no se limita a los migrantes, ya que afectará también a la economía estadounidense. Así es, estudios sugieren que deportaciones masivas reduciría el PIB y aumentarían la inflación. Además, sectores como la agricultura, construcción y servicios, que dependen en gran medida de trabajadores migrantes, enfrentarían graves escaseces. ¿Cómo reaccionarán los países afectados ante estas nuevas realidades? ¿Se adaptarán las comunidades migrantes o buscarán nuevas rutas para alcanzar el sueño americano? ¿Qué opinas de todas estas amenazas de Trump? Déjame eso en los comentarios, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete, eso es esencial, y continúa con este otro video que hemos preparado para ti.